Buenas tardes. Nos reunimos en la sesión número 50 del aula telemática en la que nos enfrentamos con la realidad del mundo actual, o pretendemos enfrentarnos con ella, al menos, ¿no? En esta ocasión volvemos a titularla En torno a Ucrania, y la analizaremos desde las perspectivas tradicionales que venimos denominando perspectiva geopolítica, perspectiva militar, perspectiva ética y perspectiva religiosa. En primer lugar, para tratar de la perspectiva geopolítica, pues tiene la palabra Manuel Medina. Cuando quieras, ya no hace falta que nos presentemos porque he comenzado diciendo que es la sesión 50, así que no hay más que dar marcha atrás para quien quiera ver cómo ha ido evolucionando la cuestión. Manolo, ¿eh? Lo que ha descompuesto el sistema internacional actual es la decisión del líder o jefe de una gran potencia, de una de las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad, el señor Putin, que incumpliendo las obligaciones que impone la Carta a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se ha convertido en el primer destructor del sistema de las Naciones Unidas. Quiero recordar que el actual sistema de los estados de paz internacional se lo debamos a dos presidentes norteamericanos, Woodrow Wilson, que creó la primera gran sociedad internacional, la Sociedad de las Naciones, y a Franklin Delano Roosevelt, que creó realmente la Organización de las Naciones Unidas. En ese sistema había cinco potencias responsables del mantenimiento de la paz, que eran los Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Como sabemos, Francia e Inglaterra entraron en un periodo de, diríamos, declive político que las hizo cada vez menos relevantes en beneficio de Estados Unidos, que se convirtió en la potencia principal, hegemónica o dominante. China y Rusia, diríamos, fueron los perdedores del mundo de la posguerra, sobre todo Rusia, que había sido una potencia que había estado a punto de imponerse en la Guerra Fría con Estados Unidos, pero perdió la apuesta y eso llevó a la desintegración de la Unión Soviética. Durante un periodo, incluso estaba dispuesta, la Rusia resultó de la desintegración de la Unión Soviética, estaba incluso dispuesta a adherirse al Pacto del Atlántico para garantizar la seguridad internacional. Pero en su lugar apareció un señor que se llamaba Vladimir Putin, que era coronel de las fuerzas, que había sido coronel de la KGB, de las fuerzas de seguridad de la antigua Unión Soviética, y que a partir de 1999 asumió la presidencia de Rusia y que desde el principio se propuso restaurar a Rusia a la condición de gran potencia, recuperando lo que había perdido a consecuencia de su integración política. Y el primer objetivo fue la destrucción del Estado ucraniano, que en efecto constituía una ruptura, diríamos, nuclear de lo que había sido no solo la Unión Soviética, sino la antigua Rusia. Y hasta ahora, en mi opinión, estoy esperando la opinión del general Carrasco, Putin ha perdido esa guerra. Rusia ha pasado a ser una potencia secundaria que lucha por la supervivencia, a haber perdido el control del Mar Negro, del propio Mar de Azov, del Mar Báltico, y más recientemente ha perdido la presencia que tenía en África después de la pérdida de la hegemonía en la Siria de Bashar al-Assad y la renuncia a controlar los países africanos a través de la Brigada Wagner, que en este momento se está retirando o está siendo combatida por el movimiento islamista en el África Occidental. Por tanto, nos encomendamos hacia un mundo nuevo en el que, para bien o para mal, los Estados Unidos, presididos por
Donald Trump se afirma como primera potencia mundial desde el punto de vista económico y militar, y que frente a las declaraciones iniciales de Trump, en este momento el ejército de los Estados Unidos es el defensor de Ucrania y de la Europa en general, y combate a la Unión Soviética, a Rusia en diferentes aspectos. Los Estados Unidos tienen hoy una presencia mundial en Europa, con decenas de miles de soldados, tanques y de aviones, en el Medio Oriente, con 40.000 militares y 6 bases aéreas y navales, en China, en el Extremo Oriente, en China, en Taiwán, todos los países del Extremo Oriente, y en todo el mundo. Con lo cual, la situación actual es de dominio mundial de los Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos tiene problemas graves internos a consecuencia de su endeudamiento, pero es la primera economía mundial y todos giramos en este momento en torno a lo que ocurre ahí. Yo no le tengo particular simpatía al presidente Trump, pero hay que reconocer que en este momento la única forma que tiene Europa de defenderse es contando con el ejército de los Estados Unidos, el primer ejército del mundo. A partir de allí, ¿qué va a ocurrir? Yo espero que tengo la secreta esperanza de que los rusos recapaciten y que en algún momento el señor Putin sea destituido internamente, porque es la única forma de batir y que volvamos a un sistema mundial. Es cierto que sobre la base de este desorden internacional que impuso la ruptura o separación de Rusia o el cumplimiento de Rusia de sus obligaciones, se han abierto otras guerras, como por ejemplo la guerra en Oriente Medio, con motivo de que el señor Netanyahu se considera facultado para la representación de los Estados Unidos emprender guerra contra sus enemigos del Oriente Medio, que incluyen a árabes y a musulmanes en general. Hasta ahora, la lucha contra los países árabes por parte de Israel había dado resultados positivos. Israel había reducido la antigua región para la liberación de Palestina al gobierno de la Cisjordania a una entelequia con poco poder. Había aplazado la rebelión de Gaza acaudillada por Hamas. Se había enfrentado con Hezbollah en el Líbano y había tenido una situación, diríamos, de ventaja. Pero en este momento yo no sé, porque se ha enfrentado con Irán. E Irán es un país musulmán, no árabe, pero al mismo tiempo es uno de los países más antiguos del mundo. Y después de China, es un país que tiene una gran continuidad. Estamos hablando de las guerras médicas de hace 2500 años y que de una forma o de otra, a pesar de los cambios políticos y los cambios religiosos, Irán sigue siendo una gran potencia, de una gran extensión territorial, que en este momento está embarcada en una campaña de rearme nuclear, pero que parece que en este momento está en condiciones de aplastar el Estado de Israel. Como suele ocurrir, el pueblo judío suele acabar siendo víctima de las guerras que desata y de los enfrentamientos que se crean. Quizás porque creen que tienen el apoyo del Dios de Israel, Jehová, o como queramos llamarle, y en este momento, por lo visto, el Dios de Israel no está en condiciones de proteger a Israel de su enemigo más importante, que en este momento es Irán, un enemigo muy antiguo. Estamos hablando de miles de años de posición de Irán que acabó ocupando Palestina, ocupando el territorio de Israel, y que en este momento reaparece. No sé si ahí ya es posible que me columpie un poco, porque Estados Unidos, desde luego, ha dicho que no apoya la campaña militar de Israel, que no apoya el intento de Israel de acabar con las instalaciones nucleares de Irán y que está buscando una solución pacífica. La otra superpotencia, que es China, mantiene una cierta estabilidad, haber actitud prácticamente una actitud de neutralidad en el gran conflicto de Rusia con los países occidentales. China en este momento está negociando con Estados Unidos un acuerdo arancelario porque su supervivencia como país depende del mantenimiento del mercado norteamericano y de la exportación de productos de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que se está simplificando el panorama, con gran peligro, evidentemente. Yo no creo que Estados Unidos apoye el Estado de Israel como lo ha venido haciendo hasta ahora, a pesar de los
compromisos contraídos por Trump, que le dieron la victoria en las elecciones del último año, porque se juega su propia existencia. Por tanto, creo que estamos en una fase decisiva, muy peligrosa, pero me da la impresión de que en esa lucha, diríamos, entre el David israelita y el Goliat Irán, el David israelita está en grave peligro de desaparecer porque hay una conjunción de factores que llevan a la concentración de las potencias contra la pretensión de Netanyahu de que, creyendo en la visión provincial del pueblo de Israel, se ha enfrentado en un conflicto que supera las posibilidades militares, políticas y económicas de ese Estado de Israel, que no está todavía completamente hecho. Con el enemigo, repito, el enfrentamiento es entre los 10 millones del Estado de Israel, si quieres, los 15 millones de hebreos de todo el mundo, con el mundo árabe y con el mundo musulmán. El mundo árabe son 500 millones de personas, el mundo musulmán son 2.000 millones de personas que se extiende desde, diríamos, la proximidad de Canarias hasta el Extremo Oriente, hasta Indonesia y las islas Filipinas y demás. Y por tanto, yo creo que Israel no tiene capacidad para llegar tan adelante como cree. Aquí el profesor González de Posada ha hablado siempre de la importancia de la religión. La religión es un factor fundamental para la configuración del Estado de Israel, pero no suficiente para mantener una potencia cuando no existen los medios militares para hacerlo. Vamos a recordar, por ejemplo, que el Imperio Español se basó en la religión católica, que tuvo mucha influencia, pero que la religiosidad no fue lo suficiente como para mantenerlo. Bueno, con la ayuda de otra potencia católica, Francia, que se propuso acabar con la hegemonía española en el mundo. En el caso de Israel, fuera de lo que es el Estado de Israel, el único apoyo que tiene es la minoría judía en Estados Unidos, que lo ha venido apoyando, pero que en este momento, como se ha visto por las manifestaciones en Estados Unidos, está dándose cuenta de que el Estado de Israel, presidido por Netanyahu, se ha embarcado en una política agresiva que no corresponde con la realidad de la situación. Como siempre, yo soy optimista, es decir, bueno, optimista en medio de una catástrofe como es la muerte de millones de personas o de cientos de miles de personas en el Oriente Medio y en Ucrania. Yo creo que si conseguimos esto, por lo menos sería la primera etapa de un segundo intento en el que habría que conseguir que Rusia se alineara con una idea o un programa de la reconstrucción del sistema de las Naciones Unidas basado en la resistencia pacífica entre las principales potencias mundiales, sobre todo las tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. China creo que está dispuesto o está interesado en recuperar ese sistema. Rusia parece que es los dirigentes de Rusia, pero no creo que la pequeña fuerza política de Putin en China, en Rusia, puede llevar a una catástrofe como la que parece que protagonizar en este momento. Por tanto, yo acabo con una nota de optimismo, esperando luego las reacciones y las críticas por parte del general Carrasco, que sabe más de esto que yo, pero yo insisto en que en este momento Rusia se ha quedado convertida en una pequeña potencia que lucha por su supervivencia en una zona muy limitada, que tiene cerrados bares principales, el Báltico, el Mar Negro, el Mediterráneo, y que a la base de operaciones terrestres que pueden tener más o menos éxito, trata de compensar la pérdida de superioridad militar. Rusia ha perdido la superioridad militar que tenía en todos los aspectos, y el intento de Netanyahu de aprovechar el caos mundial para reforzar al Estado de Israel puede también volverse en contra del Estado de Israel y del propio pueblo judío, que como siempre acaba pagando los errores de sus dirigentes. Termino aquí de una manera bastante lapidaria, pero espero con ansiedad los puntos de vista de todos los intervinientes y sobre todo el general Carrasco, que probablemente tiene más conocimiento de este que yo. Por esto acabo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Juan Antonio Carrasco, ¿eh? Te llega el turno. Perspectiva militar. Muy bien. Eh, Entiendo que se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantado de estar en otra sesión de nuestra querida academia
Y primero, pues felicitar a Manuel Medina porque tiene la habilidad de en pocos minutos dar un repaso al panorama mundial en esta era que se llama por muchos analistas una era de incertidumbre y que realmente pues varía con una rapidez pasmosa en cuestiones de conflictos a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Bueno, yo voy a hablar en torno a Ucrania desde el punto de vista militar y vamos a tocar una serie de puntos. A ver ahí está. La situación actual, bueno, pues la situación actual la vamos a ver rápidamente. ¿Dónde están? O sea, ¿qué es lo que está pasando en los frentes? Frentes que debo decir que se han ampliado notablemente, porque Ucrania le ha metido a Rusia un gol por toda la escuadra en la retaguardia. Y esto empieza a preocupar muchísimo al entorno y al pueblo ruso, porque luego daré las razones, ya no es un frente, sino que ya es el conjunto completo Ucrania-Rusia. Por lo tanto, esto es un tema a tener muy en cuenta y que indudablemente influye en la conversación de alto el fuego y el posible acuerdo de paz, que ya avanzo desde mi punto de vista que esto va para largo. Bueno, luego hablar un poquito de la operación Telaraña. Esto es una operación clandestina que ha hecho Ucrania con 18 meses de programación, participación y servicio de inteligencia y que indudablemente siempre sale a colación aquello de que no hay enemigo pequeño cuando está en juego la propia supervivencia. Y esto es un ejemplo de ello. Apoyo a Estados Unidos a Ucrania, yo a estas alturas no puedo dudarlo, lo daré las razones, porque está claro que en Estados Unidos se ha comprendido que ofrecer Ucrania a Rusia sería uno de los mayores errores históricos. Error histórico que viene cimentado por unas raíces desde el siglo XIV. Y terminaré con unas conclusiones pues, dos o tres conclusiones al respecto. Bueno, la situación actual es un tejimaneje de vamos a intercambiar prisioneros, vamos a intercambiar cadáveres, vamos a intercambiar, en fin, multitud de cosas. Pero la realidad es que en la mesa de negociaciones Rusia está hablando de una cosa y Ucrania está completamente en el polo opuesto. Lo primero que se está tratando, y por parte de Rusia, es reducir el Estado de Ucrania a un ideal, pero no solamente eso, sino sin la mínima capacidad de poder protestar el día de mañana. Por supuesto que las Fuerzas Armadas ucranianas abandonen por completo las regiones que están ahora no ocupadas del todo por Rusia, porque la prensa y todo esto funciona muy, muy allá y muy rápido, pero la realidad es que hay que tener cuenta muchas cosas antes de ofrecer aseveraciones sobre cuánto ha conquistado cada uno. Pero tanto en Donetsk como en Lugansk, como Gerson y Zaporilla y otras grandes extensiones de tierra entre unos y otros, pues hay mucho soldado ruso y mucha desorganización por parte de Rusia. Y bastantes retiradas iniciales de las tropas ucranianas, porque ya hay un cansancio evidente en lo referente a mantener el nivel de ambición en los combates. Em, Dentro de esa posible retirada de las tropas, una distancia pactada por ambas partes, en las cuales pues Ucrania tendría que ir más para atrás todavía, acercarse a Kiev y Rusia se mantendría en las actuales, pues Ucrania debería comenzar con una desmovilización y no recibir más armamento de Occidente. Todo esto adornado con los posibles cambios de rehenes por la devolución de los niños que Rusia se ha llevado y por supuesto con unas promesas escritas y a sangre y fuego de no entrar en la OTAN ni ninguna otra coalición militar y no entrada, por supuesto, en la Unión Europea. ¿Qué es lo que dice además? Pues que todos los excedentes de armas que queden
Ucrania, por supuesto, deben ser reducidas, eliminadas mediante unos procesos garantizados. Es sorprendente que este autócrata hable de procesos garantizados cuando ha estado poniendo pie en polvorosa con cualquier intento de proceso garantizado en lo referente al tema de las ojivas nucleares y a muchas historias más. Y luego, por supuesto, una retirada completa y desmovilización de las Fuerzas Armadas ucranianas, es decir, no Fuerzas Armadas y una inmovilización permanente con un mensaje muy claro a una sociedad que se hace acomodaticia para el día de mañana y que pierde su voluntad de supervivencia. Bien, ¿qué dice Ucrania? Pues por supuesto, para empezar, el alto del fuego inmediato e incondicional. Hay que tener en cuenta que Ucrania la está pasando muy mal, pero por otro lado, Ucrania tiene las ideas muy claras sobre cómo tiene que quedar. Aquí comentar que las Fuerzas Armadas españolas ya han entrenado a 7.000 soldados ucranianos, pero que la idea ahora no es solamente entrenar, sino crear instructores propios para Ucrania, de tal manera que ellos las instrucciones las realicen en su país. Bueno, pues el alto el fuego incondicional y por supuesto la congelación de los combates. Seguir con las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz porque no tienen ninguna confianza, pero bueno, poco a poco a ver lo que se va obteniendo. Intercambio de prisioneros de guerra, enfermos y heridos, recuperación de combatientes entre 18 y 25 años, recuperación de cadáveres, no admisión de restricciones a sus fuerzas armadas y derecho a ingresar en la OTAN y la Unión Europea. Y por supuesto, aunque no lo haya puesto aquí, pero consta que todos los terrenos que ha conquistado durante estos 3 años Rusia se han devuelto a Ucrania. Lo cual, pues ponemos la balanza, ponemos cara vamos a ver qué pasa aquí y allí y nos damos cuenta que esto se queda en agua de borraja y lo que realmente importa es lo que va ganando Rusia poco a poco del territorio ucraniano. Si a eso se une el día de mañana una debilidad por parte de Europa, de Occidente y de Estados Unidos, pues al final la misión está cumplida. Mientras, pues Rusia está manteniendo una guerra de desgaste auténtica. O sea, ya hay cifras por ahí de 1 millón de fallecidos. Yo a las cifras no le doy eh, mucha certeza, porque realmente unos y otros hablan y lo que conviene es que la narrativa no sea la adecuada. Pero sí un uso indiscriminado de misiles balísticos y de cruceros que están haciendo mucho daño a Ucrania. Claro, ¿qué es lo que tiene Rusia bien en sus arsenales? Pues los misiles balísticos y de crucero, pero no solamente los que ella tenía al principio de la guerra, sino todo lo que está comprando ahora a Corea y a Irán que en el reciente acontecimiento de la lucha o la guerra entre Israel y Irán, pues estamos viendo cómo funciona cada uno una de las principales bazas de la defensa iraníes son los misiles que forman parte también de la venta a Rusia desde hace ya mucho tiempo. Por supuesto, conquistar el mayor terreno ucraniano posible, o sea, no quedarse en actuales regiones, sino que seguir hacia adelante, todo lo que sea quedarse el día de mañana, pues estupendo. Mantener su economía de guerra, que está trayendo al autócrata pingües beneficio en todos los sentidos y un asentamiento de su poder si ya no tenía. Seguir con la compra de armas y sistemas a países aliados. Hablo de armas y sistemas, no es lo mismo un sistema que un arma. Un arma es un arma y un sistema es un medio que tiene muchísimos tipos de armas. Por supuesto, doblegar la voluntad del pueblo ucraniano y por otro lado, pues llevar a cabo la guerra híbrida que está llevando, pero no con Ucrania solamente. Ojo al dato que está realizando con Europa, con Estados Unidos, en todos los ambientes, sobre todo el espacial, el aéreo y el cognitivo. Y el cibernético. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ucrania, ¿cómo responde? Pues responde con sacrificios al máximo, con ataques selectos. Hay que recordar que Ucrania lleva 5 o 6 ataques ahora mismo sobre Ucrania, perdón, sobre Rusia, donde Rusia ha perdido su credibilidad en el Mar Negro. El puente de Crimea ha sido otro. Ataques a diferentes bases y refinerías y ahora, pues mira, aparece ataques a bases aéreas. Bueno, Ucrania ha cambiado mundialmente la doctrina de empleo de los drones. De un dron de 400 euros ha sacado un arma certera.
y una inteligencia artificial, y luego una autonomía para sus Fuerzas Armadas, en principio las que tiene. Con el tema de la inteligencia artificial, no me quedo solamente para el empleo de los drones. Aquí hay más enjundia que diré posteriormente en la conclusión. Bueno, pues una de esos ataques certeros que ha realizado Ucrania, pues ha sido lo que yo llamo el caballo de Troya. Y si echamos siglos atrás, pues nos damos cuenta que la historia, el que olvida la historia está obligado a repetirla. Y mira por dónde, pues han colocado en la retaguardia en el Ártico a Rusia, pues unos camioncitos, y esos camioncitos han salido, en vez de guerreros, pues han salido drones. Lo cual es importante, porque es una ejecución sobre bases ubicadas en Ártico y en Siberia, a distancias de hasta 8.000 kilómetros del territorio ucraniano, 18 meses de completa clandestinidad, con una inteligencia manifiesta en todos los sentidos, con una programación certera y con una ejecución de libro. Esto me recuerda también la ejecución que hizo en su momento Israel con los móviles Hezbollah y Hamas. O sea que el tema de la inteligencia, el tema de la tecnología y la innovación es importante. Aquí en el mapa pues señalo dónde se han producido diferentes ataques. El más cercano a 981 kilómetros en profundidad desde el territorio ucraniano y el mayor en distancia 8.322 kilómetros. Bueno, pues se puede decir que este ataque pues ha destruido prácticamente, o más que destruir, ha sacudido todo el espacio informativo ruso. En el ámbito cognitivo que hablaba el otro día también con la otra conferencia, los ámbitos que se están funcionando actualmente. Han utilizado drones, un dron cuadricóptero OSA, fabricación ucraniana, con carga útil de 3 kilos. Y han utilizado lo que se está trabajando de futuro, el sistema que puede ser aviones de caza, aviones de inteligencia, aviones para destruir los radares enemigos y enjambre de drones. O sea que esto que llevábamos planteando, Ucrania lo está haciendo con una cierta o sea, un cierto empleo de medios mucho más barato de lo que está utilizando Rusia con sus misiles balísticos y de crucero. Claro, los efectos hay que tenerlos en cuenta, no se producen. Estudio pormenorizado del armamento a usar. La carga útil que tiene este dron con los drones que han atacado las bases estas son 3 kilos. Hay que tener en cuenta qué tipo de munición, de armamento, de fijación de ese armamento para poder atacar los aviones. Y luego la importancia de la innovación y el empleo del sistema este, que llama el First Person View, el DGFPV, que es la visión que se aparece aquí en el centro, donde se ve una de las bases atacadas y lo que el operador desde Ucrania estaba viendo en ese momento. Bueno, aquí en esta operación Telaraña están parte de los aviones destruidos, porque también se han destruido MiG. Tengo que decir que el tema del derecho de la guerra, Rusia no vamos, lo ha ignorado desde el punto cero, el minuto cero de su invasión a Ucrania. Sin embargo, el que se tiene que defender, pues se tiene que defender. Hay un analista norteamericano, un propagandista que habla mucho en contra de Ucrania, que dice que la culpa de que esto esté así en Ucrania y Rusia es de Ucrania. Dice que se empecinan en defenderse. Pues muy bien, estupendo. Pero bueno, antes esos drones de $400, pues empecemos a multiplicar por miles de millones los aviones que están produciendo severos daños a la infraestructura y a las poblaciones de Ucrania. Hay, por ejemplo, el Tupolev 95 con posibilidad de misiles nucleares, el Tupolev 22 con bombas o misiles de hasta 24.000 kilos, imaginemos 24.000 kilos cayendo desde arriba, y el Tupolev 160 pues, con una carga ofensiva de 40 toneladas de bombas y misiles nucleares. Con lo cual, pues hay que tener muy claro qué es lo que se está moviendo. Bien, termino con unas conclusiones para no alargarme porque el tiempo es oro en esta sesión. Ucrania está consiguiendo, desde luego, su presencia en el espacio informativo ruso. El ámbito cognitivo lo está estudiando, lo está trabajando, y no solamente eso, sino que está obteniendo una tecnología armamentística
de una tecnología muy avanzada. Indudablemente, Ucrania perdió su capacidad nuclear, le dejaron los agujeros en el suelo, se le despidieron, dijeron que no se preocupase y ahora pues pasa lo que pasa. Bueno, Rusia está perdiendo la guerra con Ucrania de muchas maneras. Antes, Manuel Medina, pues lo ha dicho y yo estoy completamente de acuerdo con él. La están perdiendo desde el punto de vista de la credibilidad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de potencia, desde el punto de vista de su posicionamiento mundial, desde el punto de vista de lo que es esa actividad que había con el pueblo ruso y todo eso, pues pasará factura el día de mañana. Pero no solamente eso sino que ya China le está dando un pelín de lado en el sentido de que, oye, ya esto me está salpicando demasiado y yo tengo otros problemas. Los tengo en el Atlántico y en el Pacífico, o sea que vamos a hablar de otra cosa. Las conversaciones de paz no estamos teniendo los objetivos adecuados. Esto está más claro que el agua, porque esto es un día a día, mucha reunión, mucha Turquía en medio hablando de lo humano y lo divino, pero la realidad es que Putin quiere lo que quiere y Ucrania quiere defender lo que tiene que defender. Y en este cruce de aseveraciones y conversaciones, pues la cosa no se puede arreglar. Y tampoco, cuando Trump en su día dijo, esto una semana lo tengo arreglado, pues indudablemente el día a día me está dando la razón a cuanto le dijeron y le aconsejaron, no te metas en historias que las cosas no son como comprar un hotel, comprar una mansión, comprar cualquier cosa. No se puede arreglar en una semana lo que comenzó hace 8 siglos y sigue enquistado. El tema de Ucrania no empezó solamente en el 2014. 8 siglos atrás estaba la cosa que había. Pero lo que sí que está apoyando Trump a Zelensky es en el día a día y en las operaciones que está haciendo, por supuesto, Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, si no tuvieran el apoyo de Trump, perderían el Starlink. Y esto es la base y el núcleo de todo el sistema de coordinación y comunicación de su centro de mando y control. Y indudablemente los drones estos no podrían haber llegado donde llegaron sin la inteligencia, sin el tema de la observación satelital y el mando y control que se hacía antes, pero unido a la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento. También Trump, como amenazó en su momento, podía haber producido la ceguera de todo el sistema de mando y control ucraniano. No lo ha hecho, no lo ha hecho, ahí sigue. Y Trump podía haber también prohibido la transferencia de misiles para defensas terrestres tierra-aire, como los Patriots o otros, o el HARP y otros diferentes que tiene. Bueno, ahí están. Y esos sistemas con las versiones que tienen solamente funcionan cuando existe un flujo de producción, de un flujo logístico periódico, y eso lo sabe muy bien Putin y lo está sufriendo en sus carnes. Pero claro, está empecinado en lo que está empecinado y no hay otra. Y para él la única salida que tiene es, bueno, si esto se para y me ve obligado algún día a pararlo por un acuerdo de paz o por un alto el fuego, por lo menos que me haya quedado con la mitad de Ucrania. La otra mitad vendrá unos cuantos años después y ya veremos. Pues nada más, aquí termino. Manuel Medina, tengo algunas cosillas que hablar porque estoy muy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo veremos luego algunas preguntitas sobre el tema porque me gustaría que las ampliase. Pues muchísimas gracias por la atención y Muy doy bien, paso. Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación, la perspectiva ética la va a desarrollar Juan Jesús González Torres. Juanje, Muy bien, sí. cuando quieras, Juan Jesús. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y la verdad que acabo de oír que Rusia está perdiendo, Ucrania está perdiendo y yo añado, la humanidad está perdiendo. De manera que seguramente por eso nuestro presidente me ha invitado a compartir una reflexión, no noticias como acabamos de recibir, sino una reflexión sobre la situación actual del mundo desde el punto de vista de la ética. Claro, la ética trata de nuestros deberes, de cómo debemos actuar. Eso supone tener clara la prioridad de lo que queremos conseguir. Y aquí aparece el problema ético. Las personas tenemos que jerarquizar los valores, porque los valores siempre entran en conflicto. Unos desean una cosa y los otros quieren otra distinta. Y cuando los filósofos nos dicen
que aún no han encontrado la fundamentación de una ética universal, nos están diciendo algo inquietante, que no han sido capaces de identificar cuáles son los valores que deben prevalecer. Tienen dudas sobre cuáles son los más valiosos que nos interesen a todos. De ahí los problemas que ahora contemplamos. Ahora, en el siglo XXI, vemos que el mundo no va bien. Diríamos que va muy mal. Y antes tampoco iba mejor. Pero ahora, con nuestra experiencia, tenemos la impresión de que sí que es posible un creciente progreso sostenido de la humanidad y que si nos desviamos de ese camino o retrocedemos, es por culpa nuestra. Es, por tanto, de suma urgencia encontrar esa fundamentación de una ética universal que oriente el comportamiento común, especialmente en un mundo globalizado, donde un error local tiene un efecto mundial, como estamos viendo. Hay dos bulos o errores que nos impiden ver las cosas con claridad. Dos creencias que nos ciegan a la hora de ordenar los valores, cuyo logro debe guiar nuestro comportamiento. El primer error es innato. Todos tenemos un problema mental. La creencia de que el extraño al grupo es nuestro enemigo, la causa de nuestros males. Este es un sesgo de nuestra mente diseñada hace decenas de miles de años para medrar en aquel contexto que era tan diferente al actual, pero que hoy sigue generando en nuestras mentes sentimientos sesgados en ese sentido. El otro error no es innato, es aprendido. Existe aún la convicción mayoritaria de que la economía es un juego de suma cero, que lo que uno gana es a costa de lo que otro pierde, y que existe una plusvalía en la conquista del vecino para expoliarle. Eso que fue así antaño es completamente distinto en la actualidad. Hoy no come el que más madruga y recoge del árbol la única pera existente. Hoy somos capaces de inundar de peras el mercado mundial. Y nuestra especie, la humanidad, es excepcional porque ha aprendido a cooperar en grandes grupos. Durante siglos, la religión cristiana luchó en la medida de sus posibilidades contra estos dos graves errores. Contra el primero, que consideraba al extraño al grupo como un enemigo potencial, predicando el amor fraterno entre todos. Contra el segundo, cuando antaño el escaso desarrollo de la economía sí que la convertía en un juego de suma cero, solo pudo predicar la caridad y la compasión. Esa mejora ética del cristianismo trajo consigo, a la larga, un desarrollo superior en Occidente. Sin embargo, con la llegada de la ciencia y especialmente del evolucionismo, el cristianismo, como cualquier estructura de pensamiento que tenga como fundamento convicciones basadas en lo sobrenatural, ha perdido credibilidad. Y esto ha afectado a la vigencia de su moral, basada en dogmas, y en sus aportaciones filosóficas que pretendían dar sentido a la vida. Estos vacíos, que afectan necesidades humanas tan imperiosas, han intentado ahora ser suplidas, en el mejor de los casos, por un materialismo del que se desprende una ética utilitarista, que es la que hoy impera en Occidente. Pero también han proliferado supersticiones y relatos sesgados, alimentados por nuestros instintos morales más primitivos, ese egoísmo irracional arraigado en el miedo, que nos lleva a ver al extraño como una amenaza. Es un impulso que sigue presente a nivel instintivo y que está siendo explotado por los populistas que ahora medran en Occidente. Sin embargo, la desaparición de la religiosidad tradicional no ha eliminado la necesidad humana de encontrar significado a la vida. Las personas seguimos necesitando explicaciones, mejores o peores, que den sentido al mundo que habitamos. Pues hoy nos enfrentamos a una disyuntiva. Por una parte, seguiremos dejándonos cegar por esos dos bulos, creyendo que nos conviene guiarnos por la vieja ética instintiva tribal que nos empuja hacia el enfrentamiento de bloques y a populismos que avivan nuestros peores impulsos.
O bien seremos capaces de fundamentar una ética universal que quiera, tras una deliberación racional en cada caso, ser la guía asumida voluntaria y libremente por todos en beneficio de todos. Para tomar el camino correcto, pese a las incertidumbres del presente, necesitamos tener un convencimiento claro y rotundo al que llamaríamos creencia. ¿Creencia en qué? En la humanidad. Creencia en que la humanidad será capaz de desarrollar sus sorprendentes capacidades potenciales únicas entre las maravillas de la naturaleza. Esa creencia se convierte en certidumbre al comprobar cómo aumentan las capacidades humanas generación tras generación. La biología nos dice que somos animales, que cada persona individualmente es muy parecida a otro mamífero. Bueno, es algo más lista y puede vivir algún año más, pero la diferencia a nivel individual es muy escasa. Pero sabemos, sin embargo, que pertenecemos a una especie singular. De entre los 8 millones o más de 8 millones de especies que viven en nuestro planeta, la nuestra, la humanidad, es la única que progresa, y cada vez con más rapidez, y cada vez es más diferente de cualquier otra especie. Nuestra dignidad claramente nos viene de la especie a la que pertenecemos, con su único, esperanzador y misterioso futuro, y esa pertenencia da fundamento a nuestra dignidad, que es la base de los derechos humanos. La biología, no el color del pasaporte, dice quién es humano y es tocado con esa dignidad. ¿Es tan difícil de asumir? Pues hablar de ética no es hablar de misterios espirituales. La ética es algo muy práctico. A mayor nivel ético, mayor progreso socioeconómico. Así lo han demostrado los últimos premios Nobel de Economía. Y sin embargo, los filósofos reconocen que aún no han encontrado una fundamentación sólida para una ética universal. Pero ese fundamento existe. Y yo sostengo que no es ni filosófico ni religioso. Ese fundamento es biológico. Cuando me pregunto si hay algo que nos interese a todos, incluso más allá de la muerte, encuentro una respuesta. A todos nos interesa el progreso de la humanidad. Ese interés, que es compartido por todos, es el fundamento de la ética universal. ¿Por qué nos interesa ese progreso incluso después de haber muerto? Porque más allá de la desaparición de nuestro cuerpo, con sus pensamientos, sus recuerdos y su yo consciente, aún nos queda algo. Queda nuestra identidad, una información con nuestra esencia codificada en forma de genes que compartimos con todos los seres humanos. La naturaleza protege a nuestra identidad de la manera más eficiente posible, haciendo muchísimas copias y conservándolas en miles de millones de lugares distintos, en el pozo genético de la humanidad. Sabemos también que con esa información se puede y se podrá aún más regenerar a las personas. La humanidad del mañana, si alcanza su pleno desarrollo, será capaz de aprovechar esa información que nos incluye a todos para lograr el mayor bien común. Y esta es sin duda la más firme realidad sobre la que podemos fundamentar nuestra esperanza. No es ciencia ficción, es ciencia futura. Ningún otro mamífero que no sea humano puede albergar esa esperanza. Le falla su especie, incapaz de progresar. Cuanto más convencidos estemos de que la humanidad puede alcanzar ese futuro espléndido, más nos opondremos a los comportamientos que nos alejan de él. La ética trata de cómo debemos actuar para conseguir lo que verdaderamente vale la pena. Y eso no siempre es evidente. A menudo debemos deliberar entre valores en conflicto. Pero una vez fundamentada la ética universal, el valor supremo que debe tener la última palabra en toda deliberación ética, estará claro. El progreso de toda la humanidad es lo que debe prevalecer. Para lograrlo,
deberíamos educar a la juventud inculcándoles esa creencia rotunda de que las demostradas capacidades de progreso que tiene la humanidad constituyen la esperanza, el objetivo o fin último que da sentido a la vida de cada ser humano, y que su vida, su existencia, es una invitación a colaborar con todos para acelerar ese progreso cierto. Una vez que esto sea asumido por una mayoría global, no debería pasar mucho tiempo hasta la creación de una autoridad capaz de evitar desviaciones de ese camino. Quizás un gobierno mundial. Y entonces podríamos ver el fin de los comportamientos irracionales que hoy tanto nos preocupan. Este es un desafío enorme. Para alcanzarlo hay que aunar muchas voluntades. Y tal vez el liderazgo moral que el mundo necesita podría venir del nuevo Papa León XIV. ¿No sería una noticia esperanzadora que el Papa se reuniese con las principales autoridades mundiales para persuadirles en una deliberación sensata de que el progreso de la humanidad es el principal interés de todos, el que debe prevalecer ante los deseos, tradiciones y bulos que nos confunden? Yo no veo contradicción entre el mensaje cristiano y la defensa del progreso de la humanidad como fundamento de una ética universal que pueda ser asumida por todos. Quizá la Iglesia de Roma solo debería actualizar el lenguaje de su mensaje. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues me toca. Ucrania en perspectiva religiosa, pero desde un punto de vista o con una orientación sociohistórica, al margen, pues, de espiritualidad y de teología. Perspectiva sociohistórica o orientación sociohistórica. La primera pregunta que podríamos hacernos, y que la hemos hecho ya en sesiones anteriores, es si la guerra actual de Ucrania, o en la actualidad de la guerra de Ucrania, se trata de una guerra religiosa. La respuesta, sin ninguna duda, es no. No es una guerra religiosa. Esto es una guerra claramente imperialista, consecuencia de la historia de lo que es la actual Rusia, anterior Unión, la URSS o anterior el Zarato, etcétera. Esto es una invasión imperialista, sin la menor duda, por Putin, como hemos ido viendo en estos días anteriores, ¿no? La segunda pregunta, ya más propiamente socio-religiosa, ¿es una guerra de religiones? Pues podemos decir que no. Es en una misma y única religión, la religión cristiana ortodoxa, a la que pertenecen los dos bandos en guerra, Ucrania y Rusia. No podemos, por tanto, decir que sea guerra de religiones. Bien. ¿Y es guerra religiosa la Israel-Irán? Una especie de introducción, no sé si para tirarme de la lengua, ya ha hecho Manuel, ¿no? Bueno, pues el trasfondo indica que al menos en algún sentido, sí, podría ser la ultraortodoxia judía y, digamos, el ámbito chiita, con las referencias a las poblaciones posibles o potenciales, siendo reales, de esa guerra hipotética colectiva, ¿no? Bien, pero ¿qué consecuencias religiosas de la guerra de Ucrania tenemos ya? Y no parece que sea fácil el que se le dé la vuelta a estas consecuencias. Por lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, obviamente entonces, con mucha extensión, pues tendríamos lo siguiente. Hay un hecho primero, o una consecuencia primera. La autocefalia o la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Esto no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás. Cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, pues no existía la Iglesia autocéfala ucraniana. Esto ya existe y está sobradamente implantada, ¿no? Segundo hecho que se produjo
y se está en ello, un cisma en la Iglesia cristiana ortodoxa. En la actualidad están, por una parte, la Iglesia ortodoxa de Moscú y toda la Rusia, el patriarca de Moscú y toda la Rusia, Kirill I, que ha roto con el conjunto tradicional de las restantes, más o menos unidas en una especie de confederación eh, bajo la primacía inter pares del patriarcado de Constantinopla. En este momento hay una clara división que no parece tampoco fácil que suelde. Un hecho tercero que no podemos olvidar en la guerra es los sucesivos actos de bendición y de arenga del patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill I, tanto a las tropas, a las personas del ejército ruso, como al propio material bélico ruso. Eso es algo verdaderamente grave en el siglo XXI. Otro hecho cuatro, pues es en el que está en este último año y en el momento presente el gobierno de Ucrania, pues ha decidido, con aprobación del Parlamento, hacer una especie, pongo una palabra suave, requisa legal y práctica de las iglesias en Ucrania que pertenecían y parcialmente siguen perteneciendo al patriarcado ruso, con lo que significa documentación, dinero, legalización, etcétera, etcétera. En esta situación es la que está este panorama religioso. Bien, ¿cuáles serían entonces actuaciones posibles desde las religiones hacia la paz? Esta pregunta podríamos hacérnosla, ¿no? Bueno, pues el mundo occidental está, a mi juicio, sin ninguna duda, en un proceso de creciente laicidad. En perspectiva socio-religioso-histórica a la que me estoy refiriendo, sin ninguna necesidad de hacer valoración. Esto es un hecho o una realidad. Y en un marco, el mundo occidental, de pretensión de traslado de la religión de la tradicional esfera pública en la que se encontraba a lo largo de la historia hacia el plano personal, reducción de lo religioso a la esfera personal. Esto, pues, en un país como España, pues no es fácil, ante los acontecimientos tradicionales, pues, al menos esos de la Semana Santa, las peregrinaciones, etcétera. Pero esto es un dato, ¿no? Para que captemos de manera muy sencilla la práctica imposibilidad de que las religiones del mundo occidental, catolicismo y las numerosísimas confesiones protestantes, ¿no? Los estados occidentales ya no son propiamente católicos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos o el conjunto de distintas denominaciones que existen en los Estados Unidos, ¿no? Pero en el ámbito propiamente, bueno, ahí se ha borrado luteranos, ¿no? Como son los de Centro y Norte Europa. Los estados occidentales no son ya propiamente religiosos, ninguno, ninguno. Bien, ¿y la Iglesia ortodoxa puede hacer algo hacia la paz? Pues yo creo que en estos momentos nada. Como hemos visto, consecuencia de la guerra, no existe ni siquiera diálogo posible entre la Iglesia ortodoxa rusa y, digamos, la de Ucrania o las demás. Y las iglesias protestantes como tales, pues están nada, carecen de estructura jerárquica y de poder concreto, directo, en los ámbitos diplomáticos, laicos y religiosos. En algún caso, como ha sido un acontecimiento verdaderamente importante, no olvidemos que estamos recordando, más que conmemorando, pero en fin, recordando el que en el año 325, es decir, hace 1700 años, que se dicen pronto, tuvo lugar el Concilio de Nicea, es decir, donde
nace propiamente, legalmente para el mundo cristiano, lo que podemos llamar el misterio, o el dogma, o las dos cosas, de la Santísima Trinidad. Bien, pues en algunas celebraciones o conmemoraciones de estos 1700 años, pues sí, algunas confesiones protestantes parciales, pues han estado más o menos unidas con otras cristianas y la católica, con presencia también de alguna parte, pero siempre símbolos, de pequeñas minucias, si queremos decirlo así. Por parte de las iglesias protestantes en plural, pues ciertamente no es esperable nada en perspectiva, repito, sociohistórica. Bien, y entonces, en el ámbito judío, ¿verdad? Bueno, pues el ámbito judío carece propiamente de marco religioso. La religión más bien está inmersa en el marco político, ¿eh? Hoy el Estado de Israel está por encima de esta situación sin ninguna duda, aunque no podemos olvidarlo, ¿no? Y el ámbito musulmán, pues propiamente está en otros derroteros y en otras guerras. Y las autoridades propiamente religiosas no poseen poder. Salvemos el caso de Irán, ¿no? Pero en fin, esto no extraña, pues que numerosos países árabes musulmanes pues estén más cerca, como lo hemos visto en el caso de Gaza, en el caso del Líbano, en el caso de Siria, que estén más cerca de Israel que de estos otros países musulmanes, si queremos llamarlo así. No es fácil, por tanto, que este conjunto, este ámbito de religiones, pues puedan contribuir sociológicamente, repito, sociohistórico-político, hacia la paz. Bien, entonces nos queda, para cerrar un poco esta cuestión, pues, y el catolicismo, que tiene un Estado, Ciudad del Vaticano, y que tiene un pontífice. Bueno, pues la Iglesia Católica sí ofrece una estructura jerárquica. Es, por tanto, un Estado religioso, si queremos decirlo así, en tanto que país es el país más pequeño del mundo. Pero por otra parte, pues digamos que gobierna en una extensión bastante amplia del planeta y de una manera u otra pues está presente prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pero no tiene poder económico, ni propiamente poder político en sentido clásico, y por supuesto ningún poder militar. Bien, y sin embargo, pues precisamente por ser una religión, una, bueno, dentro del cristianismo, una parte, si queremos decirlo así, pero en fin, sin ninguna duda una religión bien establecida y con un estado religioso. Bien, segundo punto entonces, Francisco, ¿cuál papel estuvo desempeñando? Repito, que en perspectiva sociohistórica política. Francisco intervino como mediador de paz y se implicó mucho, pero se decantó a favor de Ucrania desde la reunión de la que hablamos en una situación anterior en La Habana con Kirill I. Aquello fue prácticamente imposible acuerdo. Y por otra parte, pues aquellos insultos que se dio el uno al otro y el otro al uno de monaguillo de o de sacristán de. Bien, y pregonó, Francisco pregonó con continuidad: encuentro, 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 diálogo, diálogo, diálogo. Bueno, de momento encuentro, pues parece que hay algo siempre paralelo o complementario. Las partes directamente, pues no parece que se hayan encontrado. Y los diálogos, pues tampoco están muy allá, ¿no? No me estoy refiriendo, es obvio, al diálogos religiosos, sino aquí a la petición de Francisco del encuentro y el diálogo entre los que se encuentran en esa situación de guerra. Entonces aparece ahora León XIV, y yo me atrevo a hacer estos juicios para no dejar vacío a Juan Jesús después de ese reto final que creo que me ha hecho en su expresión. Parece que de momento, y pongo
entre comillas, el parece, ¿eh? Porque su entrada pues ha sido una explosión, digamos, sobre todo con carácter interior a la Iglesia Católica, que se enteren, pues digamos, la parte prioritariamente conservadora o ultra religiosa, o como la queramos llamar, que iba a estar perfectamente en la línea de Francisco. Bien, pero parece que de momento no ha caído en esa, llamémosle, dificultad o en ese problema en el que cayó Francisco de dejar de ser papel mediador para, digamos, quedarse decantado a favor de Ucrania. Pues León XIV parece que de momento se encuentra en posición de equilibrio para el diálogo y que con las lógicas dificultades, pretende jugar algún papel, ¿eh? ¿Qué es lo que podrá conseguir o no conseguir? Bueno, la situación ciertamente es enormemente difícil. Yo no creo que, salvo el acercarse, el intentar acercar, ¿eh? Y el comprometerse en el acercamiento hacia la paz, que si esa presencia de paz tiene que ser el jugar un papel de equilibrio, un papel de intermediación, de buscar, pues digamos, el mantenimiento de la situación actual, pues no parece que eso pudiera ser tampoco algo que significara paz hacia el futuro, ¿no? El papel no se le presenta fácil. Insisto que no estamos hablando ni de oración, ni de espiritualidad, ni de perspectiva teológica, sino de perspectiva socio-religioso-política, ¿no? Bueno, este es el panorama que ciertamente pues, no tiene mucha relevancia o mucha importancia en, digamos, la tarea posible de las religiones en cuanto al logro de la paz desde una perspectiva institucional de las mismas, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a iniciar el diálogo y como hacemos de ordinario, pues yo creo que podemos dejar a los intervinientes, yo ya me retiro de ser interviniente, y dejamos, Manolo, seguimos un poco panorama primero a los que han intervenido y después pues abrimos. Tienes que abrir el micro, ¿eh? Ahora, ¿Me oye? perfectamente. Bueno, yo voy a decir algo que puede ser impertinente, pero hay que reconocer en la Iglesia Católica un cierto realismo político. A finales de la Edad Media, la Iglesia Católica estaba muy cerca de Francia, que era la primera potencia, hasta que apareció España. Y entonces tenemos un cura, un papa español, Alejandro VI. Incluso cuando Carlos V, que era flamenco, asume el papado, eligen a un papa flamenco, Adriano de Utrecht. Posteriormente, cuando Francia, el reino cristiano de Francia, se va imponiendo, Francia acaba eligiendo papas franceses o florentinos ligados a Francia. Y en este momento, cuando Estados Unidos se convierte claramente en la primera potencia mundial económica y militar, la Iglesia Católica elige a un papa americano. Concretamente, el papa actual es dialogante y lo es dentro del seno de la Iglesia Católica, porque su padre era de origen francés, su madre de origen español, en un país mm, donde hay una gran mayoría de origen hispano que se está imponiendo. Por ejemplo, tenemos un vicepresidente católico, que es Vance, con lo cual, ahora de la verdad,
la persona, mientras que parece que el señor Putin ya no tiene tanta confianza en Trump, habla con el Papa León XIV. Yo creo, con lo que sabemos de la diplomacia vaticana, sabemos que es la mejor diplomacia del mundo, la más antigua, la más capaz. Y yo sinceramente creo que el Papa León XIV no pretende convertir o reforzar la hegemonía mundial de los Estados Unidos, sino que por el contrario, igual que en el año 43 el Vaticano pasó de una dependencia del eje a una dependencia de los Estados Unidos, en este momento con la hegemonía norteamericana, el tener un Papa católico norteamericano, hispano además, puede ser una garantía de una capacidad de diálogo que otros no tendrían. Y francamente me ha llamado la atención que en un momento en el que se han enfriado las relaciones entre Putin y Trump, Putin mismo tenga interés en hablar con el Papa, por lo cual yo creo que por ahí hay alguna posibilidad de diálogo y no descarto la posibilidad de que el actual Papa pueda representar un papel muy positivo en ese aspecto. Es decir, de una postura como muy realista y poco, digamos, teológica, creo que el actual Papa León XIV, por su cualidad de ser norteamericano, por su cualidad de unir en su antecedente familiar antecedentes franceses y españoles, del territorio norteamericano, e incluso por su experiencia en las negociaciones difíciles de la Iglesia Católica con ciertos sectores ultra, más que nada, corrompidos de la Iglesia Católica, podría convertirse en una voz capaz de ser escuchado por los. Desde luego, comparto la opinión de González de Posada, que con las iglesias ortodoxas en este momento no se puede contar por el cesaropapismo, por la dependencia del poder político, y en cambio la Iglesia Católica tiene una cierta posibilidad de apertura y que en este caso la vinculación nacional con los Estados Unidos puede tener importancia. No es raro que el presidente Trump, durante el periodo preparatorio de la elección papal, alargara su presencia en Roma, en Italia, porque probablemente pensaba que era importante. Es cierto que el Papa elegido por él, elegido no habría sido el elegido por él, pero de alguna forma la Iglesia Católica ha reflexionado sobre la importancia que tienen los Estados Unidos y los católicos norteamericanos en la situación mundial. Es una observación, desde luego, probablemente rechazable por parte de los católicos, pero desde fuera, yo soy católico también, ¿no? Yo me he bautizado y no he sido comulgado, pero realmente me ha llamado la atención esa vinculación de la Iglesia Católica en este momento con la primera potencia militar y económica mundial. Muy bien. Bueno, yo he dicho que me callo hasta el final por lo menos, ¿no? A ver, Juan Antonio. Sí, un apunte en la misma línea que ha comentado Manuel Medina. Vamos a ver, yo la situación mundial ahora mismo es muy complicada. Y hay que valorar muchísimas cosas, no es cuestión de un posicionamiento, sino de muchas historias, porque al final los líderes, pues lo que pretenden es lo que pretenden en cada uno en su país. Indudablemente, lograr un acuerdo de paz para que Rusia y Ucrania, que antes he dicho que lo consideraba que iba a ser un tiempo muy largo y tienen que intervenir muchas facetas, tanto la parte política como la parte económica, como la parte religiosa, como siempre. Pero todas, porque sí, los dos líderes son dos líderes enfrentados a cara de perro, con un muro por medio de no papeles, sino de hormigón, y cada uno defiende lo que defiende. Yo creo del principio que, independientemente de los sistemas internos y el problema interno de Ucrania, no se puede sacar un Estado y llevárselo por delante porque existe una ambición histórica representada en este caso por un autócrata. Indudablemente, lo que está claro es que la parte religiosa
Y cuando hablamos de ética las aseveraciones que ha hecho Juan Jesús, pues el Papa representa un valor ético-moral que es faro. Y por lo tanto, pues hay que aprovechar en ese sentido todo. Y luego comenta una cosa Manuel, cuando de la actual circunstancia del problema este entre Irán e Israel. Esto no sale de la noche a la mañana tampoco. Y aquí esto es un juego de damas y con dos jugadores, pero con muchos actores detrás. El tema de que el Estado de Israel desaparezca como tal sería otro de los grandes fracasos del mundo, pero no creo que se le permita a Irán ir más allá de lo que puede representar la escaramuza que cada día se van calentando más. Y cada uno se defiende como se defiende. Irán es un proveedor mundial de misiles balísticos y de drones, y Israel pues es un proveedor de inteligencia y de innovación y tecnología. Y la prueba está que no vuela un avión iraní porque en cuanto se despega se lo cargan, porque no tiene actualizadas las bases de datos, no tiene actualizado los software, no tiene actualizado nada, y sin embargo aquello de lanzar y olvidarte, poner las coordenadas y disparar, pues indudablemente, pues tal. Y que en este sentido la supervivencia del Estado de Israel va muy, muy, muy de la mano de Estados Unidos. Y el posicionamiento de Irán está, en mi modesta opinión, está resquebrajando, por así decirlo, Asia, está resquebrajando el mundo musulmán y está acrecentando las diferencias entre unos y otros. Muy bien. Juan Jesús, Sí, pues desde luego el panorama en el que todos conocemos y que se ha puesto de manifiesto aquí esta tarde es que hemos vuelto a la ley de la selva, de manera que no podemos estar orgullosos, parece ser, de pertenecer a la humanidad, que yo pienso por otra parte que es realmente nuestra esperanza, ponerla toda en las posibilidades, las potencialidades que tiene la humanidad. Yo me quedo un poco atónito cuando, con gran precisión, nuestro presidente nos dice que el mundo occidental ya no es católico. Pero, ¿son humanistas o qué son? ¿Indignos? Porque yo entiendo que a los católicos entienden que son seres dignos, que tienen una dignidad, que no son animales, que tienen unos derechos especiales por ser hijos de Dios. Los que creemos en las posibilidades de la humanidad, en que formamos parte de algo maravilloso, pues pensamos que recibimos nuestra dignidad de ahí, pero eso hay que vivirlo. Mm. Hay que entenderlo, que nuestra vida tiene sentido en ese seno de la humanidad, pero que es que nos encontramos en una sociedad, la más avanzada, la occidental, con gente que no es cristiana ni es humanista. ¿Qué es? Y así nos va, claro, y así nos va. Es decir, yo no sé en qué valores se sustenta la mayoría de la gente. Yo no lo entiendo. Sí que entiendo en cuáles se ha sustentado, de dónde ha venido un progreso, de la nada a un gran crecimiento. Pero en este momento hemos caído, pero profundamente, nos hemos despeñado desde el punto de vista ético. Nos hemos despeñado y así nos va. Estamos en la ley de la selva actualmente. Es lo que estamos comprobando y lo que estáis describiendo. Y claro, las cosas son complicadísimas. Para cuando se tienen que confrontar valores distintos, el que cree que tiene derecho a invadir al país vecino. Yo he hablado de dos bulos. Uno de ellos, que el extraño es el que no tiene derecho a nada, el extraño al grupo. Es la mentalidad del populista que accede al poder fácil vendiendo esa idea, que vamos a vivir a costa del de al lado porque él no tiene derecho y es la causa de nuestros males. Pero eso, en una deliberación sensata, poniendo encima de la mesa los distintos valores, y el Papa es la máxima autoridad moral para hacer eso, yo creo que eso tiene por venir. Yo creo que eso es exigible por parte de los ciudadanos, por parte de todos. Es decir,
hoy en día se puede entender, si se entiende que la humanidad... Es que a mí me ha llamado la atención que he leído libros de ética, de profesores de éticas, que dice que es que todavía no habían encontrado un fundamento de una ética universal. Bueno, pues yo creo que sí que la hay. La hay. Es el progreso de la humanidad, que es lo que nos interesa a todos, y si se entendiese eso y se deliberase sobre eso al máximo nivel, luego ya bajaría al resto de la población. Pero aquí lo que se hace es lo que quieren las autoridades, los que mandan, no las poblaciones. Pues yo creo que hay mucho que conseguir, pero hay mucho que cambiar. Pero la situación es de miseria ética en el planeta. De manera que yo no soy tan optimista como Manolo Medina, pero la verdad es que, por otra parte, reconozco que hay mucho trecho por delante para mejorar, porque es que nos hemos desplomado. No sé qué más deciros, pero paso la palabra. Bueno, como de una manera u otra ha habido confluencia hacia lo que yo he podido decir, estoy en completo acuerdo con Juan Jesús, ¿eh? Lo sabe él, ¿eh? Entonces, no cojas solo el aspecto de tu discurso en el sentido de lo mal que está el mundo, de lo mal que estamos, sino cógelo en el de que, aunque estamos carentes de esa ética universal necesaria que nos impulse y que es el camino que debemos tomar desde una perspectiva personal y de contagiar alrededor, católico o no católico, más o menos humanista, ¿no? Por eso, pues he descrito sociológicamente la situación del momento actual, ¿no? Con lo que nos ha dicho Manolo, pues hace falta que situemos los momentos históricos, ¿no? Es verdad que a finales del siglo XII, Inocencio III, un gran papa desde el punto de vista institucional, posiblemente el más importante de ellos, desde 1198 hasta el 1214, muchos años para aquella época, pues comenzó su pontificado pues poniendo en liza a la Orden del Espíritu Santo en el mes de enero del año 98 y en el mes de diciembre de ese año 98 a los San Juan de Mata y los Trinitarios, como preludio de lo que sería después la gran explosión de órdenes, ¿no? Las órdenes religiosas que llamamos, ¿no? Bien, ¿cuál era el trasfondo de ese final del siglo XII? Pues el trasfondo de Inocencio III era así de sencillo. Tiene que enterarse el mundo, uno, de que soy vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra. Dos, que soy pontífice máximo. A final del siglo XII, todavía el Papa no era propiamente Papa, era primus inter pares entre los obispos, ¿eh? Y cada obispo era sumo dueño y señor de su diócesis. Él pretende esa imposición. Desde esa situación pretende dar un paso más. Tercero, no es suficiente ser vicario de Cristo. Dos, ser pontífice máximo, sino rey de reyes. Y a partir de ese momento ya no se trata de que otro león, León XIII, por muchas cosas que no vamos a explicar, le impusiera a Carlomagno otra vez o lo hiciera emperador de Occidente, vamos a decirlo así, durante una breve temporada. Pero esta iglesia sí, como muy bien nos ha recordado Manolo, en el siglo XIV, durante sobre todo el cisma de Aviñón, consecuencia de que los cardenales, un grupo de cardenales se reunía en Francia, elegía papa, dejando a los italianos al margen. Tuvimos, pues eso, los 70 años del cisma de Aviñón que llamamos. Pero todavía y a pesar de eso, el papa era papa. Y el momento, quizá otro momento más glorioso de un papa más bien extravagante que propiamente pontífice, pues fue nuestro Alejandro VI, el papa Borgia, que todavía dentro de esa estela de Inocencio III, pues dice con toda tranquilidad que reparte el mundo
hagamos un meridiano a tantas, ¿no?, distancias de la isla de Hierro, por ejemplo, y dividimos el planeta Tierra, ya sabido, más o menos una esfera entre Portugal y Castilla. Y nadie protesta, ¿eh? Nadie protesta. Tardó más de 100 años en que ingleses, holandeses, franceses nos pusieran en riego en nuestra América, por ejemplo, o en los dominios portugueses. Entonces la Iglesia mandaba. Después, poco después, 1517, tomamos como referencia, Lutero, pues dijo, oye, vamos a ver aquí qué pasa. Entonces ya el mundo fue otro, tan otro que no solo la Iglesia no pintaba nada, sino que todo nuestro siglo XVII prácticamente, pues en fin, la guerra de los 30 años, guerra intracristiana, católicos contra protestantes, más o menos camuflado con unos estados otros, dentro de todo lo que significó eso. Podríamos seguir, ¿no? Hoy la Iglesia no es ni la de Inocencio III, ni la de Aviñón, ni la de Alejandro VI Borgia, ni ninguna de estas otras. Esto es lo que he querido dejar bien claro para que no le pidamos a la Iglesia más allá de lo que no tiene. Frente a eso, ciertamente, creo que todos los papas ya del siglo XX y estos últimos del siglo XXI, pues pretenden hacer desde la fuerza que significa el ser pontífice máximo, que ya sí lo son, lo que no habían sido en los 1000 primeros años digamos, de nuestra era, eso sí lo han venido haciendo y lo pueden ir haciendo. Pero cuando resulta que hay tensiones internas muy fuertes dentro de la propia Iglesia Católica, en este caso, que ha venido estando en situaciones próximas a rupturas, a pequeños o grandes cismas, etcétera, no hay un poder de la Iglesia en tanto que Iglesia, aunque la ciudad del Vaticano sea. Y sin embargo sí tiene un atractivo impresionante, es lo que vemos. Los presidentes de donde sea, independientemente de la religión, pues hemos visto todos corriendo para ir a los funerales del Papa Francisco. Todos de una manera u otra quieren ser recibidos ya por León XIV, que a título de pontífice máximo sí tiene una fuerza. Él, de acuerdo con Manolo, que lo ha dicho de maravilla, que la diplomacia vaticana no es que sea la más antigua del mundo, es que sin ninguna duda debe ser de las más poderosas como tal diplomacia. Otro tema es el poder que pueda tener detrás, ¿no? Bien, en resumen, creo que en estos momentos el mundo está, en palabras de las que habéis dicho, guerra larga, ampliada, ley de la selva, son palabras que habéis dicho los tres, de una manera u otra, y que tenemos que tener esta actitud de esperanza en que por un sitio o por otro, pues efectivamente, pues la situación de caos en la que estamos, pues se supere, porque ciertamente el mundo pues no puede estar ahí, ¿no? Bueno, no sé si como contrarréplica o dejamos ya que hablen todos, ¿no? Por los ponentes dejamos que hablen los demás. Yo creo que sí. Pues venga, vamos a ver. A ver, Jordi creo que has levantado la mano, ¿no? Bueno, no la había levantado, Ah, quizá ha aparecido en un has momento, hecho... pero solo hago un apunte. Hay que citar a Andorra. Tiene un copríncipe que es un obispo. Es broma, ¿eh? Es broma. Muy bien. Gracias. Amable, creo que sí has levantado la mano, ¿no? Pero te he perdido de aquí. Amable Esparza, te he visto. Amable, abre el micro. Tienes que abrir el micro, ¿eh? Pues no sé qué ha pasado. Amable, abre el micro. No está en ello. Ahora, es que le estaba dando al Ah, botoncito, vale, pero no se vale. encendía. Venga, que me ha Perdonad, parecido ver que querías intervenir. perdonad
Sí, no, un pequeño apunte que bueno, que yo he escuchado muy atentamente los análisis que se han hecho. Evidentemente, la guerra está, digamos guerra, porque son unos carceos muy fuertes, evidentemente muy fuertes, pero por ahora no parece que sea una guerra declarada. Pero bueno, pero blanco y en una botella, pues todo apunta que es leche, ¿no? Entonces, en este caso, todo apunta que es una guerra eh, entre Israel y Irán. Bueno, las premoniciones que se han hecho nada más empezar la jornada de que Israel lo tiene perdido, pues bueno, también la pandemia iban a ser uno o dos casos aislados, dijo alguien por ahí, ¿no? Un portavoz del gobierno, ¿no? Y también Ucrania iban a ser dos o tres, un paseo militar, no sé si 2 o 3 semanas o meses. Y ya llevamos 2 años y medio. Entonces, Mm. yo no, personalmente, yo no soy analista de estrategia militar, aunque, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, pues no tengo juicio para valorarlo en profundidad. Por otro lado, lo que sí quería hacer un pequeño comentario, que bueno, que yo soy católico creyente y practicante, ¿no? Eso lo dejemos así. Y ya hace muchos años esto es una academia y en teoría, bueno, en teoría y en la práctica, por el amor de Dios, que nadie interprete que lo pongo en duda, ¿no? Se concentra eh, un elevado conocimiento y el saber de muchas especialidades, ¿no? Y ya en su día, el eminente científico Louis Pasteur dijo que un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve a él. Entonces, han habido comentarios que me han chirreado un poco, ¿no? Que si esta iglesia es así, esta iglesia es así, está un papa que eligen los políticos. Bueno, el Evangelio es el mismo desde hace 2000 y pico años, 2000 y poco, evidentemente estamos en los albores del siglo XXI, y la doctrina de la iglesia es la misma. Los políticos la quieren arrimar, cada político la quiere arrimar bueno, la sardina, a su ascua, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero la doctrina de la Iglesia es exactamente la misma. El actual Papa, cuando lo nombraron, muchos de llamados progresistas se pensaban que iba a ser continuador de Francisco. Y bueno, y parecía que todos los supuestos progresistas, porque aquí no hay progreso por ningún lado, pero bueno, los supuestos progresistas empezaron a vitorear al nuevo Papa y enseguida parecía que iban a ser más católicos que los propios católicos, ¿no? Y la pura realidad es que el Papa León XIV no es Francisco ni se le va a parecer. León XIV va a ser León XIV. Y entre otras cosas, eh, León XIV es un papa extremadamente formado, extremadamente formado. Que si es americano, que si buscamos en los orígenes, que si su madre era española, son anécdotas, todo eso son anécdotas. La pura realidad que, porque vamos, podríamos escarbar en los orígenes de cualquiera de nosotros, en los míos, que si tu abuelo era de no sé qué provincia y el otro era, no tengo nada que ver con ellos. Todo conforma a la persona, evidentemente, pero yo no tengo nada que ver con mis antepasados. A nadie le pueden juzgar por lo que hicieron sus antepasados. Muy bien. Entonces, el propio Papa, este es un Papa que es muy diferente a Francisco y parecido a Benedicto XVI, que tiene una extremada formación intelectual y académica. Pero ahondando más, es un papa misionero. Estuvo en Perú y además yo conozco personalmente al director del seminario de Trujillo en Perú, que este director
lo nombró al actual Papa, obviamente, como jefe de estudios. Y el propio sacerdote este, que fue el director del seminario de Trujillo durante 20 años, me dijo, lo he nombrado jefe de estudios por su alta valía, porque era una persona involucrada en la misión. Y ahí tiene un carácter humano que no tenía ni Francisco, ni otro, ni Benedicto, por ejemplo, que no han sido misioneros. Este Muy señor bien, dejó su casa, dejó todo, cogió su mochila y se fue a vivir entre los más pobres. muy bien. Y Bueno, bueno, solamente no quiero cansaros a todos. vale. Gracias por Volvamos, dejarme intervenir. volvamos entonces a la guerra de Ucrania, ¿no? Venga, ¿quién quiere? No veo. A ver, Esther. Bueno, yo no tanto sobre la guerra de Ucrania en sí, pero sí que me gustaría hacer un pequeño apunte acerca de la ética, eh, porque me parece muy importante. Yo creo que cuando los dirigentes tienen esa ética, o por lo menos lo parece, pues pueden funcionar mejor las cosas en el país, en conjunto. Pero ahora estamos viviendo precisamente una época en que la ética brilla por su ausencia e incluso se hace gala de que no exista. Recuerdo que una de las primeras acciones que realizó mm, el presidente Trump cuando asumió el cargo fue cancelar una ley que lo que pretendía era evitar la corrupción y el soborno de las empresas estadounidenses en el exterior. Eso supuso inmediatamente excarcelar a alguien que en su momento había sido, pues, había cometido desmanes y no entrar en la cárcel otro que también los había cometido. Si esto ya se hace de una forma tan descarada, yo creo que lo de la selva es una auténtica realidad y para mí es muy preocupante porque creo que si hay una buena imagen de los dirigentes, puede todo funcionar mejor. Como decía aquella máxima, no es suficiente serlo, sino también parecerlo. Nada más quería hacer este apunte porque el tema de la ética a mí personalmente me preocupa mucho. El tema de las guerras los escucho con mucha atención, pero en este caso soy muy neófita. Pero el tema de la ética realmente me llena, me llega mucho. Nada, solo quería hacer ese pequeño apunte. ¿Ver alguna otra intervención? Juan Antonio. Juan Antonio. Sí, no, voy a ser muy rápido. Yo a Esther le respondería que estoy completamente de acuerdo con ella, pero las guerras es el posicionamiento de la política o es otra clase de hacer política o de incluir la política en otros espacios. Lo importante es que los líderes de los países sean líderes y que cuando tengan que legislar, legislen con ética, no con ideologías. Y ese es el posicionamiento. O sea, la guerra es la política llevada a otros extremos. No confundamos nunca eso. Y ningún país se mete en guerra a no ser que sean grupos terroristas o bien que los líderes sean pues de como son. Fernando, creo que querías hablar, ¿no? Sí, tengo una pregunta, ¿cómo no? Como para don Manuel Medina. Eh, ¿Está perdiendo hegemonía Estados Unidos, por un lado? Por otro, el dólar. El dólar siempre ha sabido dosificar en qué posición se encuentra. Para mi teniente general, parece ser que cada vez que hay una posible reunión de paz, cada uno de los contendientes tiene que coger una posición predominante. Es decir, automáticamente dicen que hay una reunión de paz, ¡oh, ataque! Y ya la parte religiosa y ética Déjalo. no puedo entrar, no Venga, tengo Manolo, que te han conocimiento. preguntado primero a ti. Abre el micro, Manuel. Tienes que abrir el micro.
No, no le das. Bueno, pues Juan Antonio, responde tú mientras Manolo abre el... Sí, rápidamente. Sí, eso es un tema que yo creo que todos vemos que siempre que hay próxima una reunión de paz, pues se reactivan muchas historias, se endurece la diplomacia días antes y se produce algún tipo de posicionamiento de fuerza. Pero es que eso es lo que está haciendo, en el caso de Ucrania y Rusia, lo que está haciendo Rusia desde el primer día. O sea, es una política inflexible respecto a un acuerdo que no cumpla sus objetivos iniciales, que siguen siendo los mismos, y por lo tanto, pues a partir de ahí, pues viene todo atrás. ¿Qué ocurre? Que el otro se defiende de otra manera. Digo, tú me haces daño en esto y yo te hago daño en otro sitio. Y así es la historia y la continuidad de todo esto. Indudablemente ahí es la diplomacia, la ética y la fuerza de determinados líderes mundiales por su posicionamiento y por lo que tienen en sus países de política exterior, de armamento, de economía, etcétera, etcétera, pues deberían ser proclives a apretar las clavijas a unos y otros, pero no van por ahí los tiros. Es Manolo, difícil un arreglo. espera Es Fernando, difícil, espera Fernando que conteste Manuel. sí. Venga, que ya tienes el micro, Manuel. Tengo el micro, ¿me oye? Sí, sí, sí. Que en realidad lo que pasa es que el tema mío es un poco anterior. Se ha hablado de la ley de la selva. ¿Qué diferencia a los seres humanos de otros animales? El lenguaje, ¿no? La única diferencia que tienen, la diferencia fundamental entre el hombre y los demás animales es el lenguaje. Y aquí hay un tema religioso. En el Evangelio de San Juan se habla que en un principio fue el verbo, el logos, que tenía que ver con el lenguaje. De alguna forma, toda la religión está inspirada en la transmisión de los valores a través del lenguaje. Cuando se interrumpe el lenguaje, no hay transmisión de valores. Eh, el gran problema, uno de los problemas que tenemos en el cristianismo es que hay muchas Biblias, no hay una sola Biblia. Por ejemplo, tenemos la versión de Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, que ha sido utilizada, hecha por dos frailes católicos que tuvieron que abandonar España porque se iba a quemar la Inquisición y se convirtió en el elemento fundamental de la Biblia anglicana, de la Biblia de Jacobo I. La Biblia que llevaron los americanos con ellos era la traducción al inglés de la Biblia española de Cipriano de Valera, de Valera y Casiodoro de la Reina. Claro, el problema que tenemos hoy es que de alguna forma, si no hay transmisión de los valores, se van a porte la incomunicación. Y precisamente la función, y yo es lo que espero del actual Papa, es que sea consciente de la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación. Si interrumpe la comunicación, no hay posibilidad de defender los valores humanos. Los valores humanos dependen de la comunicación de esos valores y del reconocimiento de esos valores. Y yo, francamente, es el aspecto en el que yo espero que el actual Papa pueda hacer algo, por lo menos para hablar, para empezar con Trump, segundo, para hablar con Putin, e incluso en algún momento hablar con Netanyahu, que en este momento parece que se ha convertido en el mayor enemigo de la paz mundial. Muy bien, pues voy a hacer solo una observación final para que no quede algo contrario a lo que he afirmado. La Iglesia, como tal Iglesia, institución, poco tiene que hacer, pero al poco tiene que hacer hay que unirle que tampoco se le puede exigir responsabilidad. Y desde el punto de vista de los últimos pontífices, he querido dejar bien claro, uno, que Francisco no logró prácticamente nada precisamente por haberse volcado hacia la parte de Ucrania en ese tema, sin hacer ninguna consideración personal sobre uno, otro o los unos o los otros. Sí he dicho también
que el Papa actual, a título personal, sin exigirle yo ninguna responsabilidad, parece que en esto estamos de acuerdo todos, pero quiero que esto quede claro, sí puede tener una posibilidad que ya Francisco no tenía, ¿eh? Independientemente de los juicios que cada uno quiera hacer, que yo no hago juicios sobre ellos, ¿eh? Sí creo que tiene unas posibilidades en este momento, León XIV, que ya finalmente no tenía Francisco cara al problema de la guerra. Son más los problemas que hay, obviamente, no solo el de la guerra y sobre todo en las religiones, ¿no? Creo que tiene la posibilidad de asumir, ¿no? De asumir con responsabilidad un papel personal, obviamente por el poder que le da el hecho de ser sumo pontífice de la religión católica o como queramos llamarlo, ¿no? En consecuencia, si hay una posibilidad personal, Juan Jesús, quédate contento que estamos de acuerdo, ¿eh? Que el Papa actual sí puede, y debe, hacer un papel que es muy difícil, que no se dé por hecho que pim pam pum, que el asunto es muy difícil porque la situación es muy complicada, ¿no? Pero sin ninguna duda estaríamos en eso y ojalá veamos que fuera él o en la perspectiva sociohistórica política en la que estamos, si no es el pontífice, que sea quien sea, o quienes fueren los que logren que este caos en el que estamos, nos permita efectivamente ponernos a reflexionar en la perspectiva ética, en un plano humanista para todos y en un plano de moral religiosa para cada uno de los que seamos miembros de una u otra religión, ¿no? Creo que esto sí es lo importante, ¿eh? Trasfondo ético común y la moral de cada religión en el sentido humanista al que nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, hemos batido el récord de asistentes hoy, ¿eh? Y también hemos batido el récord de minutos que estamos reunidos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y que nos veamos pronto en el primer lunes del mes que viene, ¿de acuerdo? En el que Roque ocupará, vamos a llamarle la cátedra del aula telemática. Muy bien, pues muchísimas gracias y que sigamos viéndonos.